RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días, Golpe a Golpe. Lunes 4 de junio. Hoy, para los que no lo sabían, es feriado bancario. Y bueno, una noticia que nos llama mucho la atención es: no es la iguana o el saboteo. Gobernación del Zulia culpa al equinoccio de los constantes apagones en ese estado. ¿Qué le parece? Ahora es el equinoccio, o sea, tiene que ver con una cosa primaveral, afines y conexos. Bueno, así estamos. Bueno, otra noticia es lo del volcán de fuego allá en Guatemala, que fuerte la cosa ya, ¿no? Y bueno, tenemos otras informaciones, ¿no? De lo de Nicaragua, que también es muy fuerte, la represión gubernamental. Sí. Y tenemos a Froilán Barrios en línea, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo. Buenos días, Froilán. Te habla Fran Tovar. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Fran. ¿Cómo te va? Bueno, es difícil como a todos en este país, la agonía que está todo el mundo padeciendo. Pero estuvo muy bueno tu artículo. ¿Sí? Sí, muy bueno. ¿Cuál artículo? ¿Cuál? ¿Referente a qué tema? Donde hablas de la desaparición de Kellogg's. Ah, claro, exacto. Sí, ¿no? Se llama Kellogg's, una más para el cementerio. Sí, señor. Sí, entonces, bueno, así están las cosas. Froilán, no es solamente Kellogg, hay otras empresas que ya forman parte de ese cementerio, ¿no? Cloros de Venezuela, General Motors, ¿no? Ya eso no es un cementerio, eso ya debería ser una cosa como las guerras, declarar que es santo, sacro, ¿no? Sí, exactamente. Como hacen los cristianos, dice, bueno, vamos a declarar todo esto un santuario, porque la cantidad de cementerios, por ejemplo, que hay entre Valencia y Maracay es impresionante, claro, en materia industrial, ¿no? Y eso no se refleja en el desempleo, Froilán, porque nadie dice cifras sobre la situación del desempleo del país. Bueno, mira, sí, la situación es múltiple en varios elementos por la gravedad que está viviendo el mundo del trabajo, pues, y como consecuencia, pues, de esa guerra arrasada que desde el gobierno se ha desatado contra todo lo que es actividad productiva en el país. De hecho, pues, simplemente por los datos que hablan de más de 15.000 industrias había en el año 2000 y apenas hay 3.000 de todo el aparato industrial del país, o que se llama que de las 450.000 empresas pequeñas, pues, y medianas que trabajan en el comercio, sector servicios, apenas existan hoy 150.000. Entonces, eso ha determinado lo que pudiéramos llamar ya que está de moda por la caída del servicio eléctrico en toda Venezuela, existe en Venezuela un apagón laboral. ¿Por qué? Bueno, porque primero por la pérdida, se habla, según las cifras, de más de 3,5 millones de puestos de trabajo en el lapso de gestión de Nicolás Maduro del 2013 hasta el 2018. Y en segundo lugar, porque aquellos que tienen lo más grave aún, es que aquellos que tienen un trabajo hoy en día, pues que han trabajado por años en empresas del Estado y en empresas privadas, bueno, no pueden, porque los salarios no sobrepasan los 10 millones de bolívares. Un trabajador especializado, si acaso, alcanzará esa cantidad, pero esos son contados con los dedos de la mano. El resto está más de 70% está ganando salario mínimo. Entonces eso ha producido una estampida laboral en el país que está dejando solas a las empresas y los empresarios desesperados. Froilán, se habla de que va a haber un paro hoy en Corpoelec, pero uno se hace la pregunta, ¿qué tipo de paro puede ser ese cuando ya prácticamente no queda nadie? Porque, por ejemplo, en el caso del Zulia, en lo que va de año, tengo entendido que se ha ido más del 50% de los trabajadores, ¿no? Pues están huyendo por los bajos sueldos, no quieren saber nada de eso, ni siquiera van a buscar las prestaciones porque, bueno, eso no llega simplemente a nada, lo de las prestaciones. Se van para Colombia, se van para otros países donde
la relación de salario es mucho mejor, pues, o sea, ganan más, pues. Entonces, bueno, ¿qué tipo de paro es ese que van a tirar hoy? ¿Por qué? No, primero que los trabajadores de verdad que están allí están en una situación como todos en general, pero ahí en particular que me preguntas del tema, una precariedad absoluta. Pues es decir, primero que tenían un contrato colectivo que duró 6 años, que ha durado 6 años, cuando los contratos colectivos no pueden estar entre 2 y 3 años según la ley del trabajo. Pero 6 años y no le cumplían el 80% del contrato colectivo. Entonces, eso hizo que hoy, lunes 4 de junio, el sindicato, los sindicatos y la federación, en ese caso yo estoy viendo pues las informaciones del sindicato eléctrico del Estado Zulia, han decidido realizar el paro a pesar de las amenazas de Luis Mota, que está del ministro, que está amenazando con perseguir a los trabajadores y todo lo demás. Entonces, pero es que es una realidad, lo que tú me decías ahorita, mira, en el año 2016 había 4.000 técnicos profesionales conexos con el área eléctrica. Bueno, hoy quedan ya a finales de diciembre en 2017, había menos de 3.000 trabajadores profesionales. Hoy hay menos de 1.500. ¿Por qué? Porque me contaba un trabajador, mira, yo estoy ganando aquí 3 millones de bolívares siendo ingeniero, pero ya me están ofreciendo trabajo en Chile de $1.100 mensuales. Entonces, ¿para dónde va a ir ese trabajador? Se va de Venezuela. Pero no solamente es Corpoelec, es también PDVSA. En PDVSA no le están parando a perder prestaciones ni nada, porque no les permiten tampoco irse. Les niegan cualquier renuncia. Y ellos aprovechan cuando les dan las vacaciones y arrancan. Pues, arrancan en estampida por la grave situación. Y esto lo está viviendo el trabajador a nivel general. Ahora, Froilán, eso que tú dices es totalmente cierto, pero también hay algo que llama mucho la atención. Muchos de esos trabajadores aplaudieron y aplauden, no solamente los de Corpoelec, hablo los que estuvieron en Cloro, que aplaudieron, aquellos que tomaron la empresa de pañales que le pusieron el nombre de Coyuco, la gente de General Motors. Entonces, esos trabajadores, ¿qué problema tienen? Falta de conciencia, desconocen la materia, no saben lo que significa la clase trabajadora, porque uno ve a esos sindicalistas apoyando esa cantidad de tomas y de desastres que tú dices, bueno, pero ¿qué pasa aquí en el país? ¿Cómo es que salen unos trabajadores y apoyan que el gobierno se quede con General Motors, que el gobierno se quede con Cloro, que después, ¿no? Que Lácteo Los Andes lo desaparecieron? O sea, claro. ¿Qué pasa con la clase trabajadora? No tiene conciencia, no están preparados los dirigentes sindicales, la corrupción se comió el mundo sindical. ¿Qué es lo que sucede aquí en el país en materia laboral desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los trabajadores? Bueno, primero a esa lista que tú estás hablando, Fran, agrégale, ¿tú te acuerdas las imágenes lamentables que hubo cuando se expropió Asidor, cuando se nacionalizó Asidor? Ahí los trabajadores lanzaban cohetes pues, en el 2008. Hoy Asidor pues produce menos de un 20%, un 15% de lo que producía en el año 2008. De 4 millones de toneladas apenas llegará a 700.000 al año. Bueno, simplemente lo siguiente. Primero que el Estado, con su hábil propaganda, tanto con Chávez en este caso en primer lugar, como con el actual, vendieron una idea de que con el Estado se iba a ser mejor patrono y que el Estado iba a reconocer plenamente los contratos colectivos, que el Estado iba a mejorar, pues como dice aquella vieja película, que con el Estado la clase obrera iba a ir al paraíso. Resulta que fue al infierno. Es decir, porque las promesas que se hicieron de reivindicar o mejorar incluso, de restablecer las prestaciones sociales, la antigüedad, no sé si recordará la reforma de 1997, bueno, se creyó pues que todo eso se iba a dar. Bueno, peor todavía, y quienes están aplaudiendo hoy detrás de Maduro, bueno, son toda esa cuerda de vilitos, de sindicaleros que están viviendo del Estado, pero que el trabajador que está en la base está reaccionando, pues. O sea, hoy hay movilizaciones y paros que no se conocen, protestas en PDVSA, que después del paro cívico del 2002-2003 era totalmente prohibido. Los de la Federación Eléctrica, que me estás preguntando, que la dirige Ángel Nava, bueno, él mismo y otros más, esos eran carne y uña con el chavismo. Hoy mismo ellos se dan cuenta, a lo mejor los sanciones, porque un presidente de ellos, el caso de Eloy Palacio,
militante del Partido Comunista, fue puesto preso, simplemente por denunciar el contrato colectivo. Entonces, que estaban violando y estaban desconociendo. Es decir, la dirigencia que está en la central, para ponerle nombre y apellido, en la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, que ellos le pusieron del campo, del mar, de la tierra y del subsuelo, bueno, esa dirigencia está viviendo del Estado. Esa dirigencia se va a ir conjuntamente con la caída del régimen, pero ejerce un papel de sapos, de comisarios del PSUV, de vigilancia sobre los trabajadores. Esos dirigentes acusan, persiguen y vigilan a los trabajadores que están descontentos en la base, que hoy no tienen una dirección porque tampoco permiten elecciones. Y cuando las permiten, las controlan como hicieron con Citrameca en el metro, donde totalmente pues hay un control directo de la Comisión Electoral para elegirse ellos mismos. Bueno, es un CNE, pero en el caso del mundo sindical. Ahora, pero Froilán, ¿y por qué los trabajadores no reaccionan ante todo eso que tú describes, que son situaciones totalmente difíciles para cumplir con el trabajo, para poder desarrollar unas actividades? ¿Por qué los trabajadores no reaccionan? ¿Por qué los trabajadores siguen ahí inertes desde el punto de vista de sus derechos reivindicativos? Pero primero, te estoy hablando que en el caso de las empresas del Estado, del sector público, porque en el sector privado el trabajador reacciona yéndose, en el sector privado no le prohíben que se vaya, le dirán, mira, tal o cual podemos sustituir o ampliar los beneficios, y los trabajadores se van libremente, pero en el sector público no. Mira, en el sector público hay un terror laboral, hay una persecución. El G2 cubano y otros aparatos del Estado vigilan a quien protesten. Entonces esa es una situación que se está viviendo. Y la segunda reacción que hace el trabajador es irse, es la fuga, irse, pues, ¿entiendes? Irse de un país con que el salario no le permite vivir ni a él ni a su familia. Esa es la reacción que tienen. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tú dirás, ¿y por qué los trabajadores no se paran espontáneamente? Bueno, por ese mismo terror laboral. Al no tener un dirigente alternativo, al no tener dirigentes que puedan desarrollarlo, que puedan representarlo, termina por aceptar la condición y ver cómo los que eran sus compañeros, que hoy son dirigentes, miren, en CanTV, en PDVSA, en las empresas de Guayana, en todas estas empresas, ven cómo se han vendido completamente al patrono, bueno, insisten, se permanecen pues en silencio, aterrados por la persecución que hay también. Froilán, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo. Y te queremos dar una pregunta en el aire. Hemos hablado de la situación que viven los trabajadores dentro del mundo laboral, empresarial, y hemos visto la situación difícil que están pasando, pero también queremos que tú nos expliques por qué razón ese mundo sindical de la oposición no logra unirse, no hace unos planteamientos que le permitan tener una fuerza, una visión, una presencia ante la ciudadanía, porque como ya hemos visto, por ejemplo, en la Asamblea Nacional ni siquiera tienen un representante. Hablo de la oposición desde el punto de vista sindical, ¿no? No tienen ni siquiera un diputado en la Asamblea Nacional. O sea, ¿qué le pasó? ¿Por qué los partidos los marginaron? Toda esa serie de situaciones la vamos a conversar cuando regresemos, y estamos entrevistando a Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, FADES. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR.
Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, FADEX. Froilán, te habíamos dado una pregunta en el aire que es bastante amplia, pero que la vamos a ir desglosando poco a poco en la conversación, que está relacionada con la dirigencia sindical de la oposición, que no logra, digamos, reunirse, ponerse alrededor de algo o de alguien, ¿no? Que está como muy atomizada la oposición, y entonces no se les ve, no tienen presencia en los medios de comunicación, no tuvieron presencia en la Asamblea Nacional, los dejaron por fuera. ¿A qué se debe todo eso, Froilán? Bueno, primero que nada, pues empezando por lo último, para ir después con la otra parte que me preguntabas. Mira, la no presencia de los trabajadores, aunque sea de un diputado en la Asamblea Nacional actual, como también incluso en la que se eligió en el 2010, es producto pues de la incomprensión y del desconocimiento o del desprecio que lamentablemente en la oposición se tiene sobre el movimiento sindical. Y yo sé que quienes me están escuchando saben muy bien que yo se lo planteé. No voy a dar nombres a quien se lo dije, pero varias veces le dije, miren compañeros, designen a un dirigente, elijan e incorporen a una representación de los trabajadores, oriente, norte, centros y occidente del país, que esté en la Asamblea Nacional por los temas laborales que hoy. Pero no, como así no hay ningún, hoy en la que está actualmente no hay un solo dirigente sindical, bueno, refleja eso. Pero más allá de eso, pues eso no impide, el hecho de que no esté allí, no impide que el sindicalismo se organice y se encuentre. De hecho, hay un esfuerzo importante que se sitúa alrededor de la unidad de acción sindical y gremial, que tanto en Caracas como acá en el Zulia ha hecho un gran esfuerzo para unificar eso que está regado, pues eso que está disperso en el piso, pues, pero eso es algo que no. Y evidentemente, las centrales sindicales que hay en el país que se reclaman del sindicalismo independiente, porque hay dos centrales que son gobierneras, que es la Central Socialista que ya cité y las vamos a decirlo, la testimonial, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que es la del Partido Comunista, pues que avala todas las barrabasadas y todos los atropellos y las tropelías que le hacen a los trabajadores en Venezuela. Entonces, ¿qué le queda a las otras 5 centrales que están allí? Bueno, entender que deben ampliar, que deben reforzar esa unidad de acción sindical y gremial, que debe profundizar el trabajo, tanto público como clandestinamente, ante el terror laboral que se está haciendo en el sector público, ¿no? Entonces, esa es una tarea pendiente. Es cierto lo que tú planteas, hay un sindicalismo que está diezmado, que está disperso, pero que tiene los elementos para trabajar conjuntamente y superar todas las divergencias y diferencias que hay entre los dirigentes, porque una de las claves para salir de este tipo de regímenes dictatoriales es que el sindicalismo se refuerce y se encuentre. Eso es fundamental. Y en ese sentido, pues, estamos trabajando, pero eso es un trabajo bastante lento. O sea, ¿tú crees que hay posibilidades de que el sindicalismo de la oposición logra en algún momento determinado hacer una especie de CTV, de CODESA, de aquellas confederaciones de la Cuarta República que luchaban por los intereses de los trabajadores? Bueno, yo sí creo que hay una gran posibilidad, no decretar una nueva central, porque es bastante complicado que se decrete pues una central como hizo el gobierno con su central oficialista, hecha desde el Estado. Entonces, pero sí, por lo menos producir lo más inmediato, que es un gran acuerdo sindical nacional que realmente pues resuma los puntos esenciales que para mí están alrededor de rescatar el poder adquisitivo, de rescatar la contratación colectiva y rescatar pues la representación, la existencia del sindicato y la federación como ente fundamental, incluso el derecho a huelga. Claro, con este régimen evidentemente que todo siempre lo va a confrontar y lo va a negar. Sí es posible, pero cada central, bueno, tiene su derecho a existir. Pero ninguna hoy, llámese CTV, CODESA, las otras CGT, así,
Únete, ninguna de esas centrales por sí sola hoy representa a los trabajadores venezolanos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Producir ese gran acuerdo sindical nacional, del cual la experiencia de la Unidad de Acción Sindical hoy es un terreno que está presente, pero que no se ha profundizado más allá de cuando se va a un 1 de mayo o a una actividad esencial, pero que convencidos todos hagan. Por ejemplo, la lucha que está haciendo el sector salud. Pero Froilán, ¿y tú no crees que para empezar deberían comenzar por ejemplo con lo de las prestaciones sociales, que esas las pulverizaron, que acabaron, se pusieron a criticar aquella reforma de la cuarta, que es obvio que es mucho mejor que la de la quinta? No debería comenzar por ahí, porque esa bonificación del salario no solo que ha vuelto leña las prestaciones, sino que ha vuelto leña el sueldo. O sea, habría que hacer una profunda reforma de esa ley orgánica del trabajo que todo el mundo, que el 90% de los venezolanos aplaudieron, y que los que se opusieron a esa reforma ahora demuestran que tienen toda la razón, porque mira dónde quedaron los salarios, mira dónde quedó las prestaciones sociales, las cajas de ahorro. Bueno, aquí acabaron prácticamente con todos los beneficios laborales que habían. Claro, mira, es que si todo lo que ha hecho Maduro, que por eso que no dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo, el que se llama presidente obrero, ha sido el demoledor, el Atila de todo lo que es la concepción del trabajo digno y el trabajo decente como lo establece la OIT. Bueno, es que ha impuesto las peores condiciones neoliberales, tanto que hablan ellos del neoliberalismo, retrocediendo, pues estamos en Venezuela casi en el umbral del trabajo esclavo. Mira, ni los trabajadores chinos, pues que les pagaban $0.70 la hora y que hoy tienen una remuneración mejor, sufrieron las condiciones que están sufriendo hoy los trabajadores hoy en Venezuela. Y evidentemente, como tú estás planteando, una primera condición, un primer punto de ese acuerdo, bueno, cómo luchar para rescatar el poder adquisitivo, que es el artículo 91 que está en la Constitución. Y eso ameritaría pues que todo, respetando las siglas y las franelas pues de cada una de las centrales, para que no tengan miedo de que desaparezcan, bueno, se concentren en eso y sucesivamente pues en el derecho a la contratación colectiva. La FAPU ha hecho un trabajo importante en eso, pues el sector salud está defendiendo a diario. Bueno, esas experiencias, vamos a decirlo, permanentes de hidalguía y de gallardía que están haciendo, deben extenderse a todo el sector sindical venezolano, que permita pues reagrupar, que no solamente se reúna nada más para una foto, para una declaración de prensa, para un 1 de mayo, sino que sea una tarea diaria y permanente, bueno, hasta que salgamos y restablezcamos el Estado de Derecho, porque estos no van a reconocer absolutamente nada de lo que estamos planteando hasta ahora. O sea, que tú lo que estás planteando y más o menos lo que trata de decirle a los trabajadores es que por los momentos, señores, lo que van a llevar es leña. Bueno, primero que nada, no es que van a llevar, están llevando. O sea, no, mira, peor condición, cuando en un país, tú sales de un trabajador, pues, sale de su casa en la mañana y no sabe si va a comer al mediodía, bueno, eso es una tragedia. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, ¿qué le toca a la dirigencia sindical independiente del Estado y de los patronos? ¿Qué le toca? Bueno, demostrar públicamente que haya una acción que determine, que los trabajadores vean, mira, allá está un grupo sindical que tiene peso. Y eso pasa porque haya encuentros nacionales de dirigentes sindicales, que se vaya directamente a lo que queda de portones en los diferentes sitios del país, tanto de las empresas del Estado como de las empresas privadas. Es decir, volver a ese sindicalismo que en los portones se hizo en Guayana, se hizo en el petróleo y se hizo también en las zonas industriales. Ajá. Eso implica que los dirigentes vayan pues también a esos sitios. Cumplan con su labor. Bueno, Froilán, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, FADEX, y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv,
la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Actividad física y reducción del riesgo de cáncer. Una de las principales organizaciones dedicadas al estudio del efecto del ejercicio en el ser humano es el Colegio Americano de Medicina del Deporte. De su investigación científica surgen las líneas guías para prescribir el ejercicio con el grado de detalle necesario para producir las adaptaciones específicas que mejoren la salud a través del movimiento. Las últimas comunicaciones, año 2011, sobre cáncer y ejercicio, para mí son una obligación a compartir. La investigación ha demostrado que muchos tipos de cáncer pueden deberse a conductas de salud como los hábitos de ejercicio y por lo tanto son teóricamente evitables. En números concretos, por ejemplo, se encontró que las personas físicamente activas tienen 24% menos posibilidades de padecer cáncer de colon que sus pares sedentarios. Con respecto al cáncer de mama, los estudios reflejan que las mujeres físicamente activas tienen un 25 a 30% menos de posibilidades de padecerlo si realizan dosis de ejercicio intenso a vigoroso de 45 a 60 minutos, 5 o más días a la semana. Otras investigaciones son aún más impresionantes. 25% de los casos de cáncer a nivel mundial se debieron al exceso de peso y un estilo de vida sedentario. ¿Cuál es la relación entre la actividad física y el cáncer? Existen dos vías principales. Vía indirecta. La actividad física disminuye el tejido adiposo, lo que afecta positivamente a los marcadores de inflamación de tu cuerpo. Además, la actividad física mejora la resistencia a la insulina, haciendo que las células de tu cuerpo puedan utilizar mejor la glucosa como fuente de energía, lo que también disminuye la acumulación de grasa en el tejido adiposo. La vía directa por medio de la cual la actividad física se relaciona con la disminución de los casos de cáncer es la disminución de los niveles de las hormonas sexuales, estrógenos y andrógenos, que también contribuye con la actividad de los marcadores de bajo grado de inflamación y de la función inmune. El detalle final. Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, solo un 15% de los casos de cáncer están ligados a la herencia. El resto tiene fuertes componentes ligados al estilo de vida. Ejercicio de intensidad moderada vigorosa de 45 a 60 minutos por sesión, por lo menos 5 veces a la semana, es la dosis relacionada con disminución del riesgo de cáncer. ¿Cuánta actividad física haces tú? Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MayraPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana. Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. CAE Sport te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAE Sport cubre todo el territorio nacional. CAE Sport, déjalo todo en nuestras manos. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido.
Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a la economista Tamara Herrera. Buenos días, doctor, un placer saludarla. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Mire, doctora, Venezuela es un país desmemoriado y en eso creo que usted tiene mucha razón, porque la gente no se acuerda que ya el vicepresidente de China estuvo por aquí en Venezuela y criticó mucho lo que habían hecho con los créditos que le habían otorgado y ya les había anunciado de alguna manera que le iban a parar el chorro, ¿no? El vicepresidente estuvo por aquí y salió aquel famoso informe del fondo chino que lo publicó una agencia china y todo eso, pues. Y pareciera que la gente no se acuerda, porque ahí hay una noticia que es muy importante, que es que dicen que China le cerró el grifo a Venezuela en materia de crédito. ¿Qué le parece a usted esa información? Bueno, esa información sale ahora para reportar un hecho que está presente desde hace 2 años, que es que primero China dejó de hacer nuevos desembolsos de dinero fresco para el Fondo Conjunto Chino-Venezolano desde el 2015 y el que hizo ni siquiera concluyó. Y también China no va a hacer, ni ha hecho, ni va a hacer nuevos desembolsos, salvo que haya un negocio específico, un proyecto específico petrolero en el cual tenga la certeza de tener control sobre su avance y ejecución, de manera de asegurar que recupera los fondos que ha invertido. O sea, más que un financiamiento es proveer los fondos para un proyecto conjunto. De resto, la asistencia no ha aumentado. Hace ya varios años que China decidió no aumentar lo que llaman la exposición en Venezuela. Es decir, si Venezuela me debe ahora 19,3 millardos de dólares, yo no voy a dar $1 más de préstamo, sino para mantener ese saldo que debe ir disminuyendo. E inclusive, algo que no salió en la noticia reportada, que reporta esta parálisis de nuevos préstamos por parte de China, está el hecho de que China dejó terminar la gracia que le concedió al gobierno venezolano de no pagar el capital del servicio de deuda que tiene por año y medio, y eso terminaba en noviembre o diciembre del año pasado y debía reevaluarse si se extendía ese beneficio por un lapso similar. Pues China ha resuelto no extenderlo. Eso quiere decir que ahora Venezuela sí debe pagar 5,3 millardos este año. Eso es un cambio importantísimo que significa no solo para Venezuela el hecho de no recibir dinero, sino que debe asegurar que los envíos de petróleo a China cubren una deuda, el servicio de la deuda de este año, que solo en capital son 5,3 millardos. Eso quiere decir que China ha dicho, bueno, ya los precios del petróleo están $20 por encima del momento en el que yo te di ese beneficio especial de postergar los pagos de capital y ahora quiero que lo reanudes. O sea que es coherente con una posición en la cual dice aumenta su prudencia, o sea, disminuye su riesgo con respecto a Venezuela. Así que eliminó un beneficio y no va a extender nuevos préstamos hasta que cambien las condiciones. No, y tengo entendido que no solo las condiciones, sino que se ejecuten las cosas, porque creo que hay molestia con varios proyectos, en especial con el famoso tren ese Puerto Cabello La Victoria, que no se sabe si está por la mitad, por las 3/4 partes. O sea, eso quedó ahí, bueno, se comieron todos los reales del fondo chino y el tren quedó ahí, bueno. Son muchos los proyectos, sí, lamentablemente, del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, donde han habido desembolsos y no ha habido la ejecución, poniendo en duda además un aspecto ético y de cumplimiento y por supuesto que tanto funcionarios venezolanos como eventualmente los chinos son sujetos en este momento de desconfianza por parte del gobierno chino y no van a prosperar
nuevos desembolsos hasta no estar totalmente nuevas las condiciones de administración, de gestión y las condiciones macroeconómicas, porque China sí está muy preocupado por el diseño de políticas públicas y la situación hiperinflacionaria, y sobre todo está muy preocupada por el desempeño de la industria petrolera, donde es evidente que el gobierno y la industria petrolera PDVSA no ha logrado detener el descenso de la producción, ni siquiera detenerlo. Y en esas condiciones, por supuesto que se le plantea un alto riesgo a China, y es por eso que no quiere prestar más. Si tu fuente primordial de ingresos y tu forma de pago más importante para mí, que es que tú puedas enviar el crudo que yo necesito, está en declive y está en riesgo de cumplimiento, pues más prisa tengo en que me pagues lo que me debes. Ajá, doctora, estamos conversando con la doctora Tamara Herrera, economista. En relación a la reconversión, para cambiar un poco el tema, mucha gente cree que ahora se va a hacer dentro de 60 días. Yo personalmente tengo la impresión que en la forma que están haciendo eso apresuradamente se va a convertir en algo parecido al duro de matar de billete de 100. Van a prorrogar y van a prorrogar y van a prorrogar. Ya el billete de 100 tiene 14 prórrogas, ¿no? Y pareciera que la reconversión va por el mismo camino, porque todo el mundo le dijo al presidente que eran 90 días y él de manera eficiente dijo que 60. Ya entonces ya se sabe que cuando vengan los 60 días seguramente prorrogarán, porque ni servirán los billetes, ni habrá sistema, ni habrá nada. ¿Qué le parece a ustedes esa opinión del presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela que expresó varias cosas en materia de la reconversión al presidente de la República y no tomó en cuenta? Bueno, en realidad no se tomó en cuenta desde el mismo momento en que no se tomó en cuenta ni a la banca ni la opinión técnica del Banco Central, inclusive en la reconversión del 2007. En esta ocasión no solo se vuelve a intentar una reconversión sin haber solucionado el problema inflacionario del país, siendo hoy en día las condiciones de inflación mucho más graves que las que había en el 2007. Y en segundo lugar, los plazos son completamente ignorados, menospreciados los trastornos que ocasiona a la población, a los sectores productivos, a los sectores comerciales y al propio gasto del Banco Central en la elaboración de cheques. Realmente parecen decisiones muy poco pensadas, y por mucho que se escuchó y se hizo inclusive antes de la fecha del 29, que eso apenas a los 5 días de entrar en vigencia la reconversión, es que anuncian que será postergada sin definir por cuánto tiempo se va a postergar. Pero la solicitud la habían hecho varios sectores prácticamente desde el momento en que fue emitido el decreto 3.332, que establecía 60 días apenas en aquella ocasión para tener la reconversión el 4. O sea, lo que quiero resaltar es que el hecho de tomar decisiones macroeconómicas importantes de una manera apresurada, en la que no se escucha la opinión de las áreas conocedoras y afectadas, donde de nuevo se vuelve a cambiar la fecha y, como usted dice, se ha creado tal desconfianza en el desempeño que por ahí piensan que puede ser unas renovaciones ad infinitum, porque lo que hay es una pérdida de credibilidad, y eso es muy importante al momento de estar pensando en cambios económicos, cuando a quien le corresponden hacer los cambios, que son las autoridades económicas del país, lo hacen mal y pierden credibilidad, pues entonces no van a prosperar ni siquiera cuando están tomados en la dirección correcta, porque lo que han minado es su camino, lo que tienen es una estela de actos fallidos o no cumplidos en todas las áreas de desempeño, y bajo esas condiciones es extremadamente difícil que se rescate la confianza en una economía y se atraigan los capitales de inversión, que es lo que tiene que llegar a un país para tener un mínimo de vida digna para todas las personas, para tener al menos la capacidad de producir aquello que comemos. En este momento no estamos en condiciones ni siquiera de hacer eso. Ajá. Doctora, o sea que la situación de la reconversión lo que va a generar es más desasosiego, más inflación,
menos inversión, porque en esa forma que la está queriendo llevar el gobierno lo que hace es generar más incertidumbre y poner a la gente en una situación de como decir, bueno, lo importante es resguardarse, y todo eso lo que genera es que la gente salga a comprar más cosas y el inversionista se vaya del país. O sea que usted, usted lo que está planteando es que lo que viene es más inflación de la que hay. Lo que estoy planteando es que mientras el gobierno no se conecte, no aterrice en lo que son los verdaderos problemas y las consecuencias de sus decisiones, no se conecte con el país, con sus pobladores, con sus productores, andará por un lado poniendo fecha y tomando medidas que no va a lograr cumplir, y por lo tanto sigue minando su propia credibilidad y en consecuencia efectivamente va a agravar la situación económica, porque la responsabilidad del curso de la economía es exclusiva de las autoridades económicas de un país. Así es en todas partes del mundo. En los otros países no están viviendo estas condiciones, y cuando la vivieron, las sintieron que había un gobierno que se ocupó y rectificó para solucionarlas. Todavía nosotros no tenemos la dicha de ver un proceso de asimilación por parte de las autoridades económicas, un proceso de comprensión y una voluntad de rectificación, porque los intereses superiores son los intereses de la población y de la nación, y no de los gobiernos de turno. Mire, doctora, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando con usted, pero le vamos a dar una pregunta en el aire que está relacionada con una serie de planteamientos que hizo el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Tirado, que están relacionadas con los créditos, que están relacionadas con la crisis, con la misma crisis del sistema bancario, y la cara de desconocimiento del presidente del Banco Central de Venezuela. No sabemos si es porque ya no tiene equipo dentro del banco o si es que realmente desconoce lo que es la materia económica del país en materia de bancaria, porque era asombrosa ver la cara del presidente de Lobo, que cuando este señor se paró 4 veces y le dijo al presidente de la República la situación pues que está viviendo el país en materia económica, y queríamos saber su opinión sobre esa situación. Estamos conversando con la economista Tamara Herrera y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla, y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza, y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con la economista Tamara Herrera y le habíamos dado una pregunta en el aire, doctora, que está relacionada con Aristides Maza, la situación que se planteó en Miraflores, donde él en 4 derechos de palabra le expresó al presidente de la República la situación económica que está viviendo el país desde el punto de vista bancario, monetario,
financiero, de crédito. Bueno, le dijo todo lo que le pudo decir y era impresionante ver la cara del presidente del Banco Central de Venezuela, de Lobo, que ni siquiera parece que no estaban hablando con él, parece que él no sabía de lo que le estaban hablando. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Bueno, entiendo que lo más relevante de lo que planteó el presidente de la Asociación Bancaria ahí tiene que ver precisamente con las consecuencias de la hiperinflación y una política de sobreregulación y exceso de regulación, quiero decir con eso, sobre la materia bancaria, al igual que sobre toda la actividad económica en general que hace el gobierno. Entre las cosas que aluden, sobre todo que se agravan mucho más en un contexto de hiperinflación, es el congelamiento de las tasas de interés en niveles que están fijos desde hace 9 años. Están establecidos allí los mínimos y máximos de tasas de interés sin alteraciones desde hace 9 años. Y eso absolutamente hace inconsistente e inviable cada vez más una actividad económica si no van las cosas encaminadas a la par, y la hiperinflación los ha rezagado. Y también se alude, por supuesto, al enorme retraso que hay en ajustar los límites de créditos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, porque una cosa es el banco, que debe cuidar y calificar al deudor para ver si es capaz de pagar sus préstamos en una tarjeta, y otra cosa es que se rezague a tal punto el saldo máximo que pueden tener las tarjetas con respecto al crecimiento de los precios, que una tarjeta de crédito, por ejemplo, pase meses que solamente pueda comprar lo que hoy es el equivalente a 300 gramos de queso, por ejemplo. La idea es que el crédito, el límite de crédito crezca más o menos con el crecimiento de los valores nominales de la economía, y como estamos en hiperinflación, esos crecimientos son brutalmente intensos. En otras palabras, eso de nuevo vuelve a poner sobre el tapete como un problema fundamental para el país el resolver de manera consistente y radical la hiperinflación. Si no, se van a hacer inviables todas las actividades y todas las actividades de negocio del país, cualquiera de ellas, y hay que cuidar la economía. La economía es la sumatoria de todas las unidades de negocio que existen, incluidos productores, trabajadores y consumidores. Ajá, doctora, ¿y no tendrá mucho que ver con eso, con esa falta de tener un Banco Central de Venezuela autónomo, adecuado, con personal idóneo, o esto que estamos teniendo ahorita que pareciera que es ya lo último, una carcasa vacía que es el Banco Central, que no habla, o sea, no emite nada, no emite opinión de nada, no se le ve nada pues desde el punto de vista institucional a ese banco? Perdió todas sus facultades, por decirlo de alguna manera. Se hicieron todos los cambios legales para quitarle precisamente todas las atribuciones que tenía, y además para desoír, para no escuchar las propuestas, los análisis ni la información que su personal técnico de primera línea tuvo siempre. Ese es un problema que es así de grave en el Banco Central de Venezuela, cuando se le restó la autonomía, y la importancia hoy que vivimos en hiperinflación es que la gente se da cuenta o puede imaginar lo importante y lo grave que fue quitarle la autonomía al Banco Central, en particular con las sucesivas reformas, y en particular la reforma a la ley del Banco Central del año 2009. A partir de allí se desencadenó la semilla de la hiperinflación, y se le restaron al Banco Central años antes de eso sus facultades para proteger y resguardar las reservas internacionales del país, que fueron repartidas entre el Fonden y otros fondos de los cuales tenemos muy poca información hoy, que estamos prácticamente con las arcas de nuestro país vacías. Así que eso ha sido una destrucción muy importante, y eso es muy consistente con lo que se ha hecho también en PDVSA, es consistente con los cambios que han hecho también en algunas áreas de la superintendencia de bancos,
donde las prioridades no están en el conocimiento técnico y por eso el rezago en autorizar a tiempo las capacidades de endeudamiento, de autorizar a tiempo las posibilidades o no de capitalizar y en qué forma se deben conceder los créditos. No hay conexión entre la profundidad y la complejidad de los problemas económicos a resolver entre los problemas y las autoridades que están dedicadas y que deben precisamente ocuparse de ellas. No hay esa conexión y cuando se ignora o se menosprecia el conocimiento técnico en cada una de esas áreas, se pueden cometer errores graves como nos consta ya a todos. O sea, doctora, que pareciera que lo que quiere el gobierno es destruir totalmente lo que está relacionado con el área privada en el sistema financiero, lo que sea bancos afines y conexos, ¿no? Yo la verdad es que no sé si la lectura es exactamente esa, puede ser esa claramente la consecuencia, porque vemos empresas que disminuyen su tamaño, es la única forma de supervivir, o algunas quiebran, o algunas son vendidas, hay distintos procesos y eso sucede con las empresas y con las públicas también, que tienen un desempeño realmente muy vergonzoso, muy vergonzoso. Por eso es que a muchos preocupa que se tomen empresas por parte del Estado, porque el desempeño en la mayoría, si no en la totalidad de ellos, ha sido realmente deplorable, ¿no? No han sido capaces ni de sostenerse a sí mismos, porque dependen de los aportes que le haga el gobierno y el gobierno tiene cada vez menos capacidad financiera. En otras palabras, no son capaces, industria que no es capaz de sostenerse a sí misma, no califica de industria, sino simplemente de subvención o subsidio, que es el que pagamos todos los venezolanos. O sea que vamos a una estatización de muchas industrias por vía de hecho y no de derecho, es lo que pareciera. Hay una sobrepresencia, el gobierno o bien tiene sobrepresencia o tiene sobreimpedimento. Entonces, donde no domina con su presencia, domina por todas las prohibiciones de actividad y dificulta entonces la gestión, el desempeño es cada vez menos rentable y si no es rentable, pues no puede sostenerse, no puede ni reinvertirse el capital de trabajo para seguir operando con el mismo tamaño. No digo yo con el tamaño creciente que es con el que debe operar toda economía que aspira a crecer al menos al ritmo que el crecimiento de su población obliga. Doctora, por razones de tiempo tenemos que despedirla. Fue un placer tenerla en el programa. Ha sido interesante su visión. Hemos conversado con la doctora Tamara Herrera, economista, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.